Feliz sábado de nuevo. La historia de Jacob es muy curiosa. Es una historia, uno de los personajes preferidos de un predicador. De Jacob podemos sacar tantas enseñanzas. La historia de Jacob es tan variada. Pasan cosas tan increíbles. Hemos leído antes, hace un momento, una frase que es para meditar en ella. Dice: despertó de su sueño y dijo: el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía y no me había dado cuenta. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado esto? El Señor no es evidente. Dios, aun a pesar de lo grande que es, de lo maravilloso, de lo poderoso que es, no es evidente. Un hombre puede pasar la vida en un lugar donde está Dios y no verlo, y no darse cuenta. Uno puede pasar al lado de Dios y no darse cuenta de que está pasando al lado de Dios. Dios puede estar mirándote a los ojos y puede ser que no te des cuenta que es Dios el que te está mirando a los ojos. Qué ignorantes somos los hombres, qué poco sabemos. Despertó Jacob de su sueño. Así comienza este versículo. Comienza muy bien, es un reto, ¿no? Cuando nos despertamos, nos acordamos de personajes que se despertaban diciendo tonterías, como Pedro. Hacemos aquí unas enramadas y ponemos aquí a los que se han aparecido, a Moisés, a Elías, y ya nos quedamos aquí. Y el sueño. ¿Estás despierto o estás dormido? ¿Estás dormido pensando que has ido a la iglesia y te vas a despertar y te vas a dar cuenta de que estás en tu cama? ¿Estás soñando que el pastor está predicando sobre Jacob esta mañana? ¿O estás viviendo una experiencia real? ¿Cómo puedes saberlo? Le pedimos al de al lado que me pellizque. Hace años conocí a un chico que se casó con una amiga mía. Mi amiga se llama Yolanda, era la hermana de uno de mis mejores amigos, de Víctor. Se casó con un chico que se llamaba Javier. Javier era un personaje, solamente verlo ya era un personaje. Era rubio, de pelo rizado, rubio, las cejas rubias, los ojos muy, muy claros, muy delgado, y una de las barbas más tupidas que yo he visto en mi vida. ¿Sabéis? Esta gente que parece que lleva como la alfombra, ¿no? Aquí. Yo siempre que hablaba con él, yo le decía: mira, en mi casa tengo... No sé si alguien se acuerda de los Hyperman. Vale, supongo que aquí hay gente que se acuerda de los Hyperman. Los Hyperman tenían barba, ¿verdad? Ya se ríen los que han visto un Hyperman. Era un muñeco que tenía una barba tupida. Casi, aquello parecía terciopelo, ¿no? Y este muchacho se quejaba muchísimo cuando se tenía que afeitar. Decía: cada mañana me tengo que afeitar con la barba. Había pensado incluso en echarse crema depilatoria y cosas que había pensado, ¿no? Él vivía en Algeciras, pero trabajaba en Granada. Y por el camino, pues iba en coche, hacía todas las semanas, el fin de semana volvía a Algeciras, a su casa, pero donde había encontrado trabajo era en Granada y pasaba la semana en Granada trabajando. Si uno conoce un poco las carreteras, viniendo hacia Granada hay muchas bajadas, y en una de esas bajadas abajo había habido un accidente y él iba con su coche y con un compañero, una vez llevaba el coche uno, otra vez es otro, y él iba durmiendo al lado. Hubo un accidente y hubo una colisión en cadena. Él lo que recuerda es que se despertó y sacó a su amigo del coche, que estaba inconsciente. Y él también había quedado inconsciente en un momento determinado. Cogió a su amigo en brazos, abrió la puerta, salieron del coche y lo sacó y lo puso en un lugar seguro. Como vio que había más coches, se dirigió a los demás coches a sacar gente. Había gente que fue, ese día, por lo menos 10 o 12 personas sacó y la salvó. Algunos coches que estaban a punto de arder, la colisión era terrible. Este chico había hecho primeros auxilios, había hecho el servicio militar en la Cruz Roja, sabía cosas de estas. Él notó que había algo que no iba bien, porque quiso hablar y no podía, pero él no se notaba nada raro.
pero quiso hablar y no podía. Aún así, en estado de shock, sacando gente. Una de las mujeres que tomó del coche, que estaba un poco aturdida, lo miró y se desmayó. Pero no se desmayó del golpe, se desmayó cuando lo vio. El golpe había sido tan fuerte que con la cara había roto el cristal del coche donde iba. Había roto la mandíbula, así, la cara, así, y la mandíbula estaba colgando aquí. Por eso no podía hablar. Una experiencia terrible. Algo que no olvidará jamás. Ahora se alegra de tener una barba tan tupida porque le cosieron a ambos lados de la cara y cuando se deja la barba no se le nota nada. Ahora se alegra de tener esa barba tan tupida que lleva ahora, siempre lleva barba. Si se afeita se ven las cicatrices, así. Este chico es una persona magnífica, pero él dice que esto le cambió la vida, que a veces uno va herido por la vida, pero como no lo siente no se da cuenta. E incluso ayuda a los demás y a lo mejor el que necesitaba más ayuda era él. Cuando vinieron los del SAMUR, al primero que cogieron lo metieron dentro y se lo llevaron al hospital, prácticamente fue él. Que él había salvado a personas. Se olvidó de él mismo y su propósito fue salvar a otros. A lo mejor si hubiese sido tan consciente de lo que le pasaba, no hubiese salvado a nadie. Esto podía haber ocurrido. ¿Qué diferencias existe entre la palabra compasión y pena? O lástima. Tener compasión por alguien y sentir lástima por alguien. ¿Habéis pensado alguna vez? ¿Qué diferencia existe entre esas dos palabras? ¿Qué queréis que tengan? ¿Lástima por vosotros o compasión con vosotros? Compasión. ¿Sabéis? Jesús no sentía lástima por las personas. Jesús sentía compasión. Y he querido titular esta meditación, que son propósitos para el año 2013, compasión con pasión. En este mundo en el que vivimos, en esta sociedad, veo que hay un elemento que falta, que en otros momentos de la historia sí que estuvo presente siempre. La pasión. La gente en otros momentos de la historia se apasionaba por construir cosas, por pintar, por hacer... Hay cosas que si no las haces con pasión, es para sentir compasión. Muchas cosas de nuestra vida nos exigen pasión. ¿Cómo podemos establecer una relación de pareja sin pasión? Pues no se puede. ¿Cómo podemos entregarnos a un trabajo y que sea magnífico, que sea la obra de nuestra vida, si no lo hacemos con pasión? Los músicos, ¿se nota cuando una persona toca con pasión? Y si no toca con pasión, a veces sentimos compasión. Incluso por los oyentes, no solamente por el músico. Cuando ponemos pasión en lo que hacemos, se nota. A lo mejor tener pasión podría ser algo, apasionarnos, podría ser algo interesante para el año que viene. Fijaos, la gente, hace poco estábamos hablando del fin del mundo, que se acababa el mundo, que ya no continuaba más. Y respecto al fin del mundo, cuando esperamos el fin del mundo, no puede ser el miedo lo que nos lleva a Jesús. Es decir, el miedo al fin del mundo no puede ser lo que me lleve a Jesús, a los pies de Jesús. Porque si lo que me lleva a los pies de Jesús es el miedo, si Jesús no viene y dejo de sentir miedo, ¿sabéis dónde voy a dejar de estar? A los pies de Jesús. ¿Cuántas personas han llevado movimientos en la iglesia? Incluso pastores que han dejado de ser pastores, incluso adventistas. ¿Cuántas personas han querido mover grupos? Y hay miembros, hermanos que conocemos, que cuando alguien ha dicho, el Señor va a venir en tal fecha, y se han puesto, las personas se han inquietado y al final ha sido para nada. Y de esos movimientos, ¿qué queda? En muchos casos quedan un montón de personas descreídas. Un montón de personas que ya no saben qué creer. Puede ser que Jesús no vuelva en 2013, ¿sabéis? ¿Pero eso importa para tu salvación?
No ha vuelto en 2012 como decían. Y en 2013 puede ser que no vuelva el Señor. Ojalá que sí. Yo deseo con todo corazón que el Señor vuelva en 2013. Y si puede ser el día 1 de enero de 2013, mejor. Y si puede ser en 2012 todavía, que venga el Señor. Ese es el deseo de mi corazón. Pero si no viniera el Señor en 2013, ¿eso afectaría a tu salvación? ¿Sería determinante para que tú te salves o no? Así que el propósito, no podemos tener el propósito de que el Señor venga, sino estar preparados para que si el Señor viene, yo pueda irme con Él. ¿Qué propósitos harías si supieras que el Señor viene muy pronto? Si alguien dice, oye, el día 5 de enero viene el Señor, ¿qué cosas harías o qué cosas no harías? ¿Qué dejarías de hacer? ¿Has pensado? ¿Qué propósitos no tendrías si el Señor fuese a venir ya? ¿Se cortarían tus planes? ¿Y qué significa la frase que aparece en el Evangelio, más el que persevere hasta el fin será salvo? ¿Qué significa esa frase? El que persevere hasta el fin. No parece que sea algo que nos coja de improviso, no parece algo que nos vaya... No. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Hasta el fin de qué? Porque hay personas que han pensado que el que perseveren hasta el fin del mundo, hasta que venga Jesús, pues hay personas que han perseverado, pero no van a estar hasta el final del mundo. Pero aquí dice, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de nuestra propia vida. Hasta el fin de su propia vida. Así que el límite que tenemos es el fin de nuestra propia vida. Hace un momento daban la noticia, ¿no?, de que nuestra hermana Carmen Fernández había fallecido. Es justamente esta noche. Mañana tendremos el momento de despedida, el culto de despedida. Ah, muy bien. Ah, muy bien. ¿Han puesto 11:30? ¿Sí? Pues bueno, a las 11:30, no a las 10:30, me pasan la nota, que es a las 11:30. Carmen tenía 96 años. 96 años. Tremendo. Si nos ponemos a pensar hacia atrás, vemos cómo Carmen pasó por una guerra mundial, por una guerra civil, por la revolución electrónica, por la revolución informática, por el mundo en el que ella nació, que diferente al mundo en el que ella falleció. Y Carmen, estoy seguro que había pensado muchas veces en esto de la venida del Señor. 96 años. Y estoy seguro que Carmen también pensó que el Señor vendría ya para ella. Y de alguna forma, siendo que no existe tiempo cuando morimos, que el tiempo desaparece de nuestra existencia, de nuestra conciencia, Carmen cerró los ojos y lo primero que va a ver cuando abra los ojos, ¿sabéis lo que es? La venida del Señor. Y el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cómo afecta eso a los propósitos que yo tengo? El que persevere hasta el fin será salvo. Señor, si mi fin se produce en 2013, que yo esté perseverando, que persevere. Con indica comunicación, reciprocidad, ¿sabéis? Convidado, la palabra convidado viene de con y videre, que significa estar frente a alguien y viéndolo, tener un contacto visual con alguien. El convidado es aquello al que veo, al que invito y lo tengo que ver. Comemos juntos, ¿vale? Y nos estamos viendo. Con es comunicación y reciprocidad. Y pasión es el conjunto de los sentimientos y de los deseos. La articulación de la razón con la esperanza. La pasión es, me gusta mucho esta definición, la articulación de la razón con la esperanza. Cuando la razón se une a la esperanza que yo tengo, surge la pasión. Es preciosa esta definición. Como decía antes, no es lástima
es comprensión, es la comunicación recíproca de ese conjunto de sentimientos. El padre de la parábola, todos sabemos de quién hablamos, no espera a su hijo como fruto de su pena, sino como fruto de su pasión. Ese padre estaba apasionado con su hijo. Por eso lo espera. Y no da lugar a la lástima. Podía haberse quedado a su hijo mirándolo, diciendo, ay, mira cómo viene, ¿no? ¿Qué dicen las madres? Ay, cómo viene este hijo mío, ¿qué tal? No dio tiempo, se lo lleva, arranca todo aquello que da lástima del hijo y celebra la vuelta del hijo con pasión. Se apasiona por su hijo. Qué bonito sería dejar de sentir posesión por la verdad para sentir pasión por la verdad. En vez de decir, yo tengo la verdad, apasionarse con la verdad, no poder dejar de estudiarla, no poder dejar de meditar en ella, no poder pasar un momento sin referirnos a ella, sería precioso. Una de las definiciones de Dios es que Dios es compasivo. Y eso me encanta, que Dios sea compasivo, es muy especial. Fijaos, un mandamiento nuevo os doy, sed compasivos. Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Misericordioso no significa lo mismo que compasivo, son dos palabras diferentes. En Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y la primera palabra que dice después del mismo sentir es compasivos. Amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Mirar al otro y transmitirle lo que tenemos dentro del corazón. Nuestra esperanza, nuestra ansiedad incluso por determinadas cosas. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los compasivos, porque ellos llegarán a la compasión. Bienaventurados los compasivos. Yo os pregunto en esta mañana, ¿tú te sientes compasivo, hermano y hermana que me escuchas? ¿Os sentís compasivos? ¿Os sentís compasivas? Ese rasgo de Dios, ya que estamos hechos a la imagen de Dios, ¿está en nosotros? ¿Es algo que la Iglesia transmite a la gente que nos visita? Mira, estamos frente a una comunidad compasiva. Quizás ese mandamiento podría ser interesante. Sed compasivos. En Job 42:5 hay un texto que conocéis todos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es lo mismo que hemos leído en Génesis 28:16. Y Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Habéis visto al Señor? ¿Qué preguntas del pastor, verdad? ¿Habéis visto al Señor? ¿Lo habéis visto esta mañana o solamente lo habéis oído? ¿Habéis visto al Señor? ¿Queréis ver al Señor? ¿Queréis verlo con vuestros ojos? Qué buen propósito para 2013, Señor. Quiero verte. Señor, hasta ahora te he oído, pero ahora quiero verte. Señor, yo no sabía que tú vivías aquí en esta casa. He estado aquí y no te he visto, pero, Señor, en 2013 me he dado cuenta que estás aquí y quiero hacer el propósito de estar contigo en esta casa durante todo 2013. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a hacer varios propósitos que yo os invito a compartir conmigo. Al menos son muy míos estos propósitos, pero me gustaría compartirlos con vosotros. El primer propósito sería ser la misericordia de Dios para el mundo. En vez de esperarnos sentados a que el Señor actúe, actuar nosotros siendo la mano del Señor.
¿Podemos ser nosotros la mano del Señor? ¿Podemos ser nosotros la palabra viva del Señor? ¿Podemos ser nosotros la luz del mundo? ¿La sal de la tierra? Entonces, ¿cómo vamos a esperar? Mi propósito es ser la misericordia de Dios para el mundo. Fijaos Mateo 9:36, dice, y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen un pastor, que no tienen pastor. Salimos al mercado a comprar, ¿y qué vemos? Riadas de personas, cada uno con sus problemas. Miramos las plazas, miramos las calles, ¿y qué vemos? ¿Sentimos compasión por esas personas? Si aparentemente les va muy bien, ¿no? Va con sus regalos y salen del Corte Inglés con sus cajas. ¿Sentimos compasión por esas personas? Porque quizás lo tienen todo excepto a Cristo, que es equivalente a no tener nada. Una nueva mirada. Mi primer propósito sería ser la misericordia de Dios para el mundo. ¿Parece un buen propósito? Yo creo que sí. Segundo propósito. Tratar a los enfermos con la compasión que Jesús demostró ante ellos. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos había enfermos. Obviamente no me refiero solamente a los que están enfermos. Aquí no tenemos esa cualidad. Algunos sí, ¿no? De sanar a los enfermos. Pero no solamente se está enfermo de males físicos. ¿Cuántos enfermos mentales hay en la calle? La noticia terrible de esta semana, una niña de 16 meses, un chico de 25 años, la golpea y la asesina. Y una persona normal dice, ¿cómo puede ser? ¿Dentro de qué cabeza cabe que una persona se convierta en eso? ¿Cómo se convirtió ese chico de 25 años en un asesino de una niña de 16 meses? No estaba con Jesús en ese momento. La chica sí. El bebé de 16 meses estaba con Jesús en ese momento. Pero el asesino no. ¿Cuántos enfermos hay a los que podríamos ayudar antes de que cometan atrocidades como estas? ¿Cuántas personas hay en este mundo que si Cristo se cruza en su vida, cambiarán eternamente su destino? Y Cristo cruzándose en su vida no es una casualidad. Cristo cruzándose en su vida puede ser un taxista al que uno le habla del Señor, como una vez nos contaba Rafael. O puede ser la señora de la peluquería que estamos al lado y puede ser esa persona. Y puedo ser Cristo yo para esa persona en ese momento. Y puedo darle la palabra. Ver al mundo como enfermos. ¿Hay alguien que no esté enfermo en este mundo? Me pregunto yo. Tercer propósito. Hablar y tratar y relacionarme con la iglesia con pasión. Y con compasión, como Cristo. ¿Sabéis? Muchas veces la iglesia da la sensación de que la iglesia es... ¿Habéis visto los sacos de boxeadores? Cuando una persona se siente mal, hay cristianos que lo primero que hacen es ¡la iglesia! ¡Pum, pum, pum! Que a lo mejor olvidamos que la iglesia es la niña de los ojos del Señor. Y a lo mejor olvidamos que la iglesia, que es humana y que es caída, está llamada a ser gloriosa y salvada para siempre. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo te sientes cuando alguien insulta a alguien al que amas? ¿Cómo te sientes cuando alguien critica a alguien al que amas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías si alguien golpea a quien amas? Dirías, no, tienes razón. ¿Sabéis? Aunque tenga razón,
el corazón quita todas las razones que haya. No podemos soportarlo. Y a veces podemos soportar muy bien que la Iglesia reciba golpes. Sería un propósito muy bonito cambiar nuestra relación con la Iglesia, porque todos somos la Iglesia. Todos somos la Iglesia. Y nadie puede tocar a un hermano mío, nadie puede insultar a uno de mis hermanos sin herirme a mí. Qué diferentes serían muchas veces las iglesias, las congregaciones, si esto ocurriera así, ¿verdad? Sería también un buen propósito entregarnos a nosotros mismos, por la Iglesia, por la familia, por el hogar que representa la Iglesia. Cuarto propósito, me propongo en este año 2013 no caer en la autocompasión. ¿Sabéis lo que es la autocompasión? Muchas veces escucho a personas hablar y es como una guerra de a ver quién está peor, ¿no? Y dice, hola, ¿cómo estás? ¿Pero qué te pasa? Estoy muy mal. Y el otro dice, pues yo me duele tal y cual. Pues a mí... Y cada vez aumenta la apuesta, ¿no? Y al final uno dice, ¿quién de los dos morirá antes? Porque estáis tan mal, tan mal. La abuela de un amigo mío era una mujer muy mayor, pasó de los 100 años. Yo, claro, desde que yo recordaba a esta mujer siempre había sido anciana. Siempre había sido anciana. Es una mujer que fue anciana toda mi vida. Porque yo la conocí, tendría 80 años la señora, así que yo la vi anciana toda la vida, hasta que con 100 y pico falleció. Y esta señora tenía una frase en la boca siempre, y decía, ay, qué malita estoy, qué poco me quejo. Ay, qué malita estoy, qué poco me quejo. Y lo decía muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y al final uno decía, ¿sí se queja? Y una vez el nieto le preguntó, abuela, ¿por qué dices tantas veces qué malita estoy y qué poco me quejo? Y lo dices tantas veces, te estás quejando mucho. Y dice, para lo mala que estoy, no me quejo nada. Y desde que yo recordaba esos 20 y tantos años, todos los años por Navidad, decía, ay, seguramente esta es la última Navidad que celebramos juntos. A sus hijos le decía todas, y pasó 20 y tantas Navidades diciendo esto. Qué triste es mirar la vida como un fin siempre, como el final siempre. El próximo día como el final. Porque así no podemos hacer planes de futuro. El que cree que va a morir ya hace planes de futuro. Se anima, se autocompadece. Dejemos de autocompadecernos. Fijaos el mal consejo que le hizo Pedro a Jesús. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Autocompadécete, le estaba diciendo. En ninguna manera esto te acontezca. Y todos conocemos cómo respondió Jesús. ¿Cómo respondió Jesús a esto? Apártate de mí, Satanás. No voy a sacar una conclusión de esto, ¿sabéis? ¿Quién nos está animando cuando nos estamos autocompadeciendo? Sacad conclusiones vosotros. La autocompasión no nos lleva a ningún sitio. Y podría ser un buen propósito para este año 2013 dejar de tener autocompasión, ¿verdad? Quinto propósito, pasar de creer para obedecer a obedecer para creer. Jacob luchó con el Señor y luchó muchísimo, pero Jacob tuvo que aprender en la obediencia. Y después se va a dar cuenta que el lugar donde está es el lugar que visita a Dios. Y después se va a dar cuenta que el hombre con el que lucha y dice yo no te dejaré hasta que no me bendigas y lucha hasta el final, se da cuenta de que ese también es Dios. Qué propósito más bonito decir, Señor, en 2013 yo no dejaré de orar hasta que no me bendigas. Sería un buen propósito. A veces queremos creer para obedecer y el día que no creemos no obedecemos. El día que estamos un poco así de fe, no, ese día no obedecemos. Y yo creo que funciona al revés.
Señor, yo no sé por qué me pides tú esto, pero voy a hacerlo aunque no lo comprenda. Y haciéndolo comprendemos por qué el Señor quiere que yo haga eso. Abraham, sal de tu parentela y te vas a ir a una tierra. ¿Dónde? Ya te diré. Pero ¿dónde exactamente? Ya te diré. ¿O no? Abraham tuvo que obedecer para conocer la voluntad del Señor. Y tuvo que salir primero. Y tuvo que recoger sus bártulos, vender su casa, a vender los animales y quedarse con otros para el camino. Tuvo que hacer todas esas cosas, pero tuvo que obedecer. Qué buen propósito es obedecer. De verdad, no es muy popular, ¿eh? O sea, si cuando dices a alguien, no, tienes que obedecer, o parece que obedecer es propio de alguien que es un tonto. No, pero es que obedecer es muy bueno. Obedecer nos protege. ¿Cómo construiremos en el año 2013? ¿Cómo podemos construirlo? Me gustaría compartir con vosotros para terminar Mateo 7 del 24 y siguiente. Dice, cualquiera que, pues, que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que oye las palabras y las cree, o oye las palabras y las hace. ¿Que las cree o que las hace? ¿Qué dice el texto? Que las hace. Y dice, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es curioso porque en 2013 puede ser que vengan lluvias, ríos, vientos, quién sabe lo que nos puede pasar en 2012. Pero eso no importará demasiado. Será una anécdota si estamos fundados sobre la roca. ¿2012 pensáis que va a ser mejor que 2013, perdón, pensáis que va a ser mejor que 2012? ¿Que va a haber menos parados? ¿Que menos gente va a perder su casa? ¿Que va a haber menos dificultades? ¿Pensamos que va a ser mejor? ¿Pensamos que va a haber menos terremotos? ¿Sabéis? Decir, Señor, que no haya terremotos, no es prepararse. Señor, que no haya ríos, no es prepararse. Señor, que no vengan torrentes, eso no es prepararse. Prepararse es fundamentarse sobre la roca, eso sí que es prepararse. Eso sí que tiene sentido. Y dice que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas mis palabras y no las hace, será comparado con el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y le pasaron las mismas cosas que al otro. El que se fundamenta sobre la roca no le pasan menos cosas, ¿eh? Les pasan las mismas cosas, pero su casa no cae. Y si quizá el propósito global que podemos hacer para 2013 sería, Señor, que mi casa no caiga. Señor, que yo construya sobre la roca siempre. Que ahonde, que cabe, que construya mi familia sobre la roca. Mi iglesia sobre la roca. Mi vida sobre la roca. Y dice, y fue que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabéis? Una persona que obedece tiene autoridad. El que habla no. Yo puedo aquí decir 1000 palabras. Pero si mis palabras no se corresponden con la obediencia, ¿qué sentido tiene? ¿Qué autoridad tiene la persona que obedece? ¿Qué autoridad mayor, verdad? Hablaba como quien tiene autoridad, y claro que tenía autoridad. La del Dios del cielo. Nada más y nada menos. ¿Hay una mayor autoridad? ¿Con qué autoridad habla la iglesia de Sagunto? Esa sería una buena pregunta para responder cada uno. ¿Estamos hablando con autoridad? Yo me la hago a mí. Como pastor, ¿yo estoy hablando con autoridad o no estoy hablando con autoridad? Porque necesitamos esa autoridad para que el mensaje sea creíble. Hemos comenzado con el texto que decía, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar
y yo no lo sabía. Espero que el Señor sea visible para vosotros en 2013. Que descubráis que en esta casa, en su casa en Sagunto, el Señor está. El Espíritu Santo está y se mueve entre nosotros. Está en los ancianos, está en los diáconos, está en el equipo de tesorería, está en los miembros de iglesia, está en las personas que entran y salen, está en los que saludan a la entrada. El Espíritu Santo está. Y en 2013 tenemos el propósito de decírselo al mundo entero, empezando por Sagunto, Valencia, España y hasta los confines del mundo. Que el Señor os bendiga.